Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día martes 24 de noviembre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 156. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nos encontramos en la semana 34, día 2. Nuestra actividad, leemos sobre el rol de la mujer en la actualidad. Hoy te invitamos a leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Estamos seguros de que te ayudará para tu próxima actividad. Entonces, nuestra meta el día de hoy es leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Muy bien. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos que puedas establecer tu propósito de lectura, reconocer de qué trata el texto, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto, reconocer el propósito del autor al escribir el texto, relacionar la opinión del personaje principal con las fuentes de información y finalmente opinar sobre el personaje del texto. Al finalizar la actividad evaluarás tus aprendizajes. Muy bien, niños, entonces empecemos. Recuerda la meta de la actividad 3 de la semana 33. ¿Cuál era? Entrevistar a un integrante de la familia para conocer el rol de las niñas y niños en el hogar. Después menciona los conocimientos que obtuviste en la entrevista realizada. ¿Cuáles fueron tus conclusiones? Puedes revisar en tu portafolio las respuestas del familiar entrevistado o el audio que grabaste. Entonces, vamos a seguir 3 pasos. Antes de la lectura, pide ayuda a un familiar y juntas o juntos observen cómo está organizado el texto, el rol de la mujer en la actualidad de la siguiente página. Además, relaciona las imágenes con el contenido escrito. Luego responde las siguientes preguntas. Muy bien, entonces vamos a analizar este texto. Recuerda que aún no lo vamos a leer, solamente lo vamos a observar. Muy bien, entonces, ¿qué podemos observar en este texto? Claro, mira, observamos el título, el rol de la mujer en la actualidad. Está con letras grandes, ¿verdad? Listo, muy bien. ¿Qué más observamos en esta historieta? Muy bien, podemos observar las viñetas. Las viñetas van a ser el espacio donde se coloca a los personajes. ¿Y cuántas viñetas tenemos? Aquí vamos con una viñeta, 2, 3, 4 espacios rectangulares, 5, 6 espacios rectangulares, ¿verdad? Esas vendrían a ser las viñetas. ¿Qué más podemos observar en este texto? Muy bien, observamos a los personajes que vendrían a estar con imágenes, ¿verdad? Están dentro de las viñetas. Observamos un niño, observamos a 2 personas adultas. Muy bien, ¿qué más observamos? Muy bien, observamos unos globos o también se les puede denominar bocadillos. Es el espacio donde se escribe lo que dicen los personajes. Muy bien, aquí tenemos varios globos, ¿verdad? Listo. ¿Qué más observamos en esta historieta? Muy bien, también podemos observar los textos o cartelas, ¿verdad? En estos textos es aquello lo que dice el narrador. ¿Cómo se va a ir desarrollando esta historieta poco a poco? Muy bien, niños, entonces con estas ideas ahora vamos a responder a las preguntas. Recuerda que estamos antes de la lectura. ¿Has visto o leído un texto similar? ¿Dónde? ¿Lo has visto?
Claro que sí, ¿verdad? Lo hemos visto en las revistas, periódicos, en los textos, en las revistas de cómics, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde más lo has visto? Escríbelo. ¿Qué elementos e imágenes observas? ¿Por qué crees que estarán allí? A ver, ¿qué elementos observamos? Observamos el título, muy bien, textos, muy bien, viñetas, personajes, globos o bocadillos. ¿Y por qué están ahí? Están ahí porque forman parte de una historieta, forman parte de la estructura. Muy bien, ¿a quiénes observas? ¿Qué relación tienen esas imágenes entre sí? ¿A quiénes observamos? ¿Un niño? ¿Dos personas adultas? Claro, observamos a Alex, su tía y tío. ¿Y qué relación tienen esas imágenes entre sí? Son los personajes. Muy bien. ¿Qué llama más tu atención en este texto? ¿Qué llamará más tu atención? Tal vez será las imágenes, de repente los globos, el texto. ¿Qué es lo que más llama tu atención? Escríbelo. Podría ser los dibujos o personajes y las cartelas o textos de repente, porque está con letras grandes, ¿verdad? Listo, muy bien. Continuamos. ¿Crees que habrá un orden para leer este tipo de texto? ¿Cuál? ¿Por qué? Claro que sí, hay un orden. Empezamos ¿dónde? Empezamos por el título, luego pasamos por el texto y a las viñetas. Ahora, ¿cómo leemos las viñetas? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque cada viñeta representa una secuencia. ¿De qué crees que trata este texto? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿De qué tratará este texto? Trata del rol de la mujer en la actualidad. Nos damos cuenta por el título, ¿verdad? Muy bien. ¿Te gustaría leer este texto? Claro, escribe tu propósito de lectura. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Cuál es el propósito de lectura? ¿Para qué vas a leer esta historieta? Muy bien, entonces el propósito es leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Muy bien, niños. Ahora sí, pasamos al segundo paso. Durante la lectura empezamos a leer la historieta, el rol de la mujer en la actualidad. Alex, estudiante del tercer grado, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el rol de la mujer en la actualidad y decidió hacer una entrevista a su tía y tío. A ver, ¿cómo habrá hecho esa entrevista Alex? Empezamos a leer en cada uno de los globos. Buenos días, tíos. Quiero hacerles una entrevista sobre el rol de la mujer en la actualidad. Buenos días, Alex. ¡Qué interesante! Tío Javier, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? En la actualidad, la mujer desempeña las mismas actividades que el hombre. Son policías, profesoras, médicas, etc. Sin embargo, esto depende de la educación, que es una oportunidad de igualdad para las mujeres y los hombres. Tía Zuli, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? En realidad hay tareas que todavía se cree que son solo para las mujeres. Yo soy madre, soy médica y las tareas de la casa las compartimos con tu tío y tus primos. Así todos asumimos responsabilidades. Entonces Alex se quedó pensando, ¿no? Alex, además, se apoya en información de sus fichas. A ver, ¿qué es lo que recuerda de sus fichas?
Aquí dice, las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición ocupaban sus madres y abuelas, porque sienten que han logrado cambios positivos en sus vidas. Esto está escrito en la ficha del día 5 de personal social en la semana 33. Entonces, Alex sigue pensando y dice, mi tía dijo, yo soy madre, también soy médica. Muy bien. Entonces, qué interesante esta idea. Las mujeres, al acceder a la educación, pueden tener mejores oportunidades laborales. Era a lo que se refería mi tío. La mujer desempeña las mismas actividades que el hombre. Sin embargo, esto depende de la educación. Alex escribe su opinión después de haber relacionado las ideas de la ficha y también las ideas de la entrevista. Ahora va a escribir su opinión. El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. En una segunda lectura, subraya las palabras, frases y expresiones que consideres importantes o llamen tu atención. Por ejemplo, en la segunda viñeta, podría subrayar, la mujer desempeña las mismas actividades que los hombres. Sin embargo, esto depende de la educación. En la tercera viñeta, yo soy madre, soy médica. En la cuarta viñeta, las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición, ¿verdad? Listo. Entonces, de esta manera te darás cuenta que Alex asocia estas frases para dar su opinión. ¿Y cuál fue la opinión de Alex? El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. Muy bien, niños, después de haber realizado una segunda lectura, ahora ten presente que el texto que acabas de leer es una historieta. La historieta es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes y se presenta en recuadros, en los que observamos a los personajes y sus diálogos breves. Cada recuadro se llama viñeta y las ideas de los personajes aparecen dentro de globos. La forma de leer una historieta es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Recuerda, en una historieta es el personaje principal quien moviliza los hechos de la narración desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, ¿quién fue el personaje principal? Muy bien, fue Alex quien estuvo presente de inicio a fin, presente en todas las viñetas, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora pasamos al tercer paso, después de la lectura. Ahora te invitamos a completar las siguientes tarjetas después de haber leído nuestra historieta. ¿De qué trata el texto? Trata del rol de la mujer en la actualidad. ¿Quién es el personaje principal? ¿Por qué? ¿Quién es el personaje principal? Muy bien, el personaje principal es Alex, porque moviliza los hechos de la narración desde el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿En qué fuente se apoya el personaje para dar su opinión? ¿En qué fuentes? Muy bien, se apoya en información de sus fichas de la semana 33, día 5, y también de la entrevista que le realizó a sus tíos. ¿Para qué habrá escrito el texto el autor?
¿Para qué habrá escrito? Para darnos a conocer y hacernos reflexionar sobre el rol de la mujer en la actualidad. ¿Sobre qué nos hace reflexionar? Nos hace reflexionar del rol de la mujer en la actualidad, porque es diferente al de sus madres y abuelas. Y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. Muy bien, niños, las preguntas que has respondido en el esquema anterior te ayudan a identificar el tema del texto y el propósito del autor. Sin embargo, las siguientes preguntas los determina. ¿De qué trata el texto? Muy bien, ese va a ser el tema. ¿De qué trata el texto? Muy bien, trata del rol de la mujer en la actualidad. ¿Para qué habrá escrito el texto el autor? Ese va a ser el propósito. ¿Y para qué habrá escrito el texto el autor? Para conocer y reflexionar sobre el rol de la mujer en la actualidad. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué te ha parecido la historieta? ¿Por qué? ¿Qué te ha parecido a ti? Escribe tu opinión. De repente podría ser: me pareció interesante porque pude conocer y reflexionar sobre el rol de la mujer en la actualidad. O de repente tú tienes otra opinión. Muy bien, escríbelo. ¿Podrías decir cuál es el propósito del autor? ¿Por qué? El propósito del autor es darnos a conocer y hacernos reflexionar sobre el rol de la mujer en la actualidad. ¿Cómo se relaciona la opinión de Alex con la información de la entrevista y la ficha? Muy bien, en las fichas nos dice que las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que antes porque sienten que han logrado cambios positivos en sus vidas. Y Alex lo relaciona con la entrevista, ya que sus tíos le dijeron que esto depende de la educación, que es una oportunidad de igualdad para las mujeres y los hombres. Entonces, Alex asocia las frases para dar su opinión. Muy bien, niños. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el personaje principal del texto? ¿Qué opinas de Alex? ¿Cuál es tu opinión? Escríbelo. De repente tu opinión podría ser: me parece que Alex es un niño que está aprendiendo a opinar, entrevistando y analizando la información de sus fichas. Lee tus respuestas iniciales sobre la historieta y el propósito de este texto. ¿Reafirmas o modificas algunas de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? Muy bien, observa las respuestas que diste a las preguntas antes de la lectura. ¿Reafirmas o modificas? De repente vas a reafirmar, ¿verdad? Muy bien. Luego, comparte el contenido de la historieta con un familiar. Coméntale todo lo relacionado a los personajes, lo que hace el personaje principal con la información de su entrevista para dar su opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad y en qué se apoya para escribirla. La situación que se describe en la historieta tiene relación con las actividades que estás realizando estas semanas. ¿Cómo? Claro, sí tiene relación, porque estas 2 semanas estamos desarrollando actividades para conocer el rol de la mujer, ¿verdad? Muy bien, también estamos reflexionando sobre la igualdad de derechos y oportunidades que tienen los hombres y mujeres. Muy bien, niños. Entonces, ahora reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje: leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció más interesante en la actividad? De repente leer la historieta, ¿verdad? Listo. ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. Reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa. Criterios para evaluar mi aprendizaje. Establecí mi propósito de lectura.
Claro, ¿cuál era tu propósito de lectura? Leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Asimismo, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Reconocí. ¿De qué tema trata el texto? Muy bien, ¿cuál era el tema? El rol de la mujer en la actualidad. Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto. Muy bien, recuerda que en una segunda lectura has subrayado las ideas más importantes, ¿verdad? Y también has dado respuestas a las preguntas en un organizador. Muy bien, ¿reconocí el propósito del autor al escribir el texto? Claro, hemos reconocido, hemos dicho que el propósito del autor era darnos a conocer y hacernos reflexionar sobre el rol de la mujer en la actualidad. Relacioné la opinión del personaje principal con las fuentes de información. Claro, muy bien, hemos visto que Alex ha relacionado su ficha, ¿verdad? Muy bien, ha relacionado la ficha con la entrevista que le realizó a sus tíos. Y finalmente, opiné sobre el personaje del texto. ¿Opinaste sobre Alex? Muy bien, si es que lo lograste, escribe sí. Y si es que no, ¿en qué necesitas mejorar? Recuerda, guarda en tu portafolio las anotaciones, te serán de mucha utilidad en la actividad en la que deberás escribir un texto de opinión. Recuerda seguir los pasos del personaje principal de la historieta. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final, siempre esperando a que puedas desarrollar exitosamente las actividades. Muy bien, recuerda enviar tus evidencias el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos despidiendo. Hasta mañana, niños.